Bien, aquí mientras que se van conectando, Luis nos está comentando que está en innovación en negocios financieros, pero aprendiendo mucho de CX. Igualmente, muchas gracias por sus aportes. Maravilloso, qué bien, Luis, que estés por acá con nosotros. Bueno, haces parte del mundo de la innovación en negocios financieros. Realmente hoy cada vez más la fintech y los retail se van uniendo más en plataformas que a veces ni entendemos un poco cómo esa delgada línea va apareciendo, y mucho más aún desde el momento en que salimos de la pandemia. Estas plataformas van teniendo esas capacidades una de la otra. Entonces, qué bueno que estés aquí, un poco para escuchar cuál es el camino hacia dónde la evolución de la experiencia del retail y qué tanto, de alguna manera, el sector financiero puede conectarse de una manera muy positiva, ya sea porque quiera arañar algo del mercado del retail o hacer una plataforma o plataformización de los servicios financieros para este sector. Y bueno, Angélica, de dónde bueno, digo De- que Panamá, pero ¿de qué compañía es? ¿Qué haces? ¿Puedes escribirnos o hablar? Me huele que con tu micrófono ahí hay un problemita, pero no puedes escribir por chat, si es que no funciona, no te preocupes. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, creo que se Ah, escucha. maravilloso, muy bien. Hola, buenos días. Bueno, sí, estoy desde Panamá, pero bueno, escuchan mi acento, soy colombiana ya por muchos años aquí en Centroamérica. Me dedico a la consultoría de manera independiente, especialmente en el mundo del research. Así es que bueno, permanentemente he estado como dándole seguimiento a ISO porque pues hay como muchos aprendizajes con los aportes que ustedes hacen. Genial, maravilloso, Angélica. Qué bueno, colega, que estés aquí con nosotros. Colombiana, bueno, también de una vez, mientras que van entrando, también entonces soy el otro colombiano más aquí en el chat, en esta conversación. Bueno, y Nachis, ¿de qué país nos acompañas? Bueno, yo estoy desde Chile, así que lo estoy acompañando desde aquí, desde casi la otra punta del mundo. Aquí abajito estamos, así que aquí ya disfrutando del verano, así que desde lejitos lo estoy aquí acompañando. Pero casi al lado también, somos Ujú. casi vecinos. Oye, Mau, yo creo que ya podemos comenzar. Sí, sí, tenemos unos minutitos. Mientras tanto, si me permites, Angélica, voy a jugar a ver si con tu acento sé de qué parte de Colombia es. Para Luis Dale, dale. y para Súper Nachis puede ser fácil. un poco, si será No, difícil, será en nuestra capital. para mí imposible. Obviamente. Sí, claro que sí. ¿Y dónde crees que estoy yo? En Bogotá también, yo creo. Supongo. En No, Panamá. No. no, estoy en Colombia y estoy en una ciudad que decimos Hola Amor. Ah, en Medellín. Ok. En Medellín, pero eres de Bogotá, ¿no? Nada, 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 nada. No te noto acento paisa. O eres de otro lado, seguro. No, 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 para nada. Sí, toda la vida he estado aquí en Medellín. Lo que sucede es que, bueno, cuando uno está en el webinar, uno va teniendo una voz específica mucho más neutra, pero en otro momento, Angélica, hablamos y se me sale el pues y Ok. vea y parce, no, no pasa nada, Ah, pero bueno, mira. No, Ahí mira que te la- no. No te lo siento para nada ese acento. Hace como 15 días estuve por tu tierra. Genial, Ujú. súper chévere. Hay Ay, que bueno, volver. Tengo que volver porque fui de trabajo. Así es ah, que apenas di una vueltita muy pequeñita. Hay que volver. qué bonito, qué bien. Bueno, si quieres, entonces iniciamos, Nachis, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, y me encanta estos espacios, no importa, estamos con Luis y con Angélica, seguramente se conectarán algo más, me encantan estas masterclass donde estamos pocos, podemos conversar, analizar, me encanta poder personalizar con ustedes esto, sentirnos un poco como si estuviéramos tomándonos un delicioso café. Eh, no sé, Luis, qué le gusta tomar, pero bueno, digamos que puede ser que por Angélica y por Nachis, que la conozco, nos gusta un delicioso café, hablar del retail, hablamos de la evolución, un poco entender.
compartir conocimiento, expresarlo, micrófonos abiertos sin ningún problema y sin ningún temor. ¿Qué tal si nos presentamos, Ignacia? Preséntate tú. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, yo soy Ignacia Ramírez, soy Experience Designer acá en ISO. Bueno, como les decía, acá posicionada en Chile, específicamente en Santiago, en la capital. Y bueno, enamoradísima de la experiencia, ya con unos años acá, ya trabajando en ISO, muy feliz. Y bueno, acá también entusiasmada de comenzar este workshop aquí con ustedes y que le tenemos hartas cositas aquí preparadas. Así que no sé. Maravilloso. Y Mau, también Gracias. preséntate, por favor. Gracias, gracias. Bueno, Ignacia, pero le decimos Nacha, Nachis, me van a escuchar un poco que la esté saludando de esa manera porque le gusta que le digan así, Nacha. Yo soy Mauricio Arias, ex Project Manager en ISO. Me pueden decir Mauro también en la conversación, no hay ningún problema, aquí con confianza para que podamos conversar. Y bueno, esta es una linda invitación que hacemos a ustedes dos, hoy Luis y Angélica, para que hablemos de la experiencia en el retail. El retail es una vertical que tanto a Nachi como a mí nos encanta, nos apasiona, ha tenido múltiples transformaciones, cambios, mucho más aún después de la pandemia, donde se aprende más. El sector minorista, hay un montón que debemos aprender, los dolores que existimos desde hace mucho tiempo. Y bueno, nos dirán, pero ¿por qué Nachi y Mauro hablan hoy em, de experiencia en el retail 2030 si aún no hemos terminado el 2025? Bueno, el mundo va cambiando y vale la pena un poco que como equipo que estamos hoy, nos permitamos un poco entender cuáles son las señales que vienen en los próximos 5 años. Pueden cambiar más, cambiar menos, venir otros más, profundizarse después de pospandemia, de muchos elementos que están apareciendo ahora, con la inteligencia artificial, claro que sí. Pero lo más importante es entender qué señales vienen en los próximos 5 años y la mejor manera es cuál es la manera que vamos a abordarnos nosotros, cómo lo vamos a abordar para que todo aquello que va llegando nuevo, digamos que hace 8 o 10 meses no nos imaginábamos que estuviéramos hablando temas sentimentales con nuestra inteligencia artificial. Esto puede cambiar fácilmente en un futuro, pero sí un poco entender cuáles son las señales y cómo poder llevar esto a feliz término de alguna manera. Martín, Gastón, bienvenido al equipo. Al equipo ya somos ya un buen número. Vamos a dar inicio ya a la sesión. Bien, Bueno, la idea es que este workshop obviamente no sea un monólogo de Mao y yo. Entonces, igual aquí llegó el momento de que también ustedes sean los protagonistas de este workshop y queremos tomarle el pulso un poquitito a esta sala virtual. Entonces, por favor, les pido que tomen sus celulares y no para andar mirando Instagram ni WhatsApp. Necesito que escaneen este código QR que ven en pantalla o pueden entrar a menti.com con el código que ven en pantalla. ¿Ya? Aquí vamos a resolver un gran dilema del huevo o la gallina en nuestra industria, ¿ya? Que es con una pregunta que es simple, pero la respuesta dice mucho también. Entonces, me gustaría saber si ya han podido ingresar. Vamos viendo. Tú. ya voy aquí cargándola. Bueno, ya hay dos personas que han accedido. Posiblemente ya lo ha hecho Luis. Posiblemente Angélica. Martín apenas seguramente está accediendo, pero aquí viene la pregunta. Muy bien. Perfecto. Entonces, Ya están los tres. Ya están los tres. perfecto. Muy bien. Bueno, como ven aquí, la pregunta es, en su opinión, ¿qué está transformando más el retail hoy? Tienen estas tres opciones en la mesa. El cliente, quizás con su nueva exigencia, o la tecnología y la inteligencia artificial que nos están invadiendo, o es la forma de hacer negocio y los nuevos modelos operativos. A ver ahí, eh, ¿cuál vendría a ser la que ustedes ahí más piensan que está ahí Bien. Puede transformando? ser parte de uno, parte del otro. Bueno, aquí ya tenemos una primera Me encanta. evaluación. Esperamos ya dos. Creo que podemos esperar el tercero. La tecnología arrancó fuerte, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. Perfecto.
Ahí veo que tenemos los tres votos. Buenísimo, buenísimo, Ujú. perfecto. Bueno, tenemos aquí este ganador indiscutible, donde la mayoría opina que la tecnología vendría a ser el que causa mayor impacto. Pero no se guarden ahí el teléfono todavía porque ahora quiero que profundicemos un poquitito. Ya no me basta también saber el qué, también queremos saber el por qué. Entonces, si creen que la tecnología es el motor del cambio, también nos gustaría saber qué está impulsando que esto cambie tan rápido. ¿Ya? Entonces aquí escriban una o en dos palabras cuál es esa causa raíz. ¿Ya? Puede ser la inmediatez o las redes sociales, no sé, la competencia. Ahí me gustaría escucharlo. Miren, ahí está el cambio en el cliente, perfecto, totalmente de acuerdo con eso. Ahí está Luis Andrés hablándole el cambio. Es interesante lo que Luis está planteando por ahora. Es algo paradójico, ¿de acuerdo? Es decir, el cambio a la tecnología va a paz con el cambio del cliente. Puede ser. A veces nos ponemos un poco en esa disyuntiva, eh, que es bastante interesante analizarla. Vamos a ver si alguien más va escribiéndolo. Digamos que en gran medida, si vamos bien. Ah, bueno, viene Martín y nos dice tecnología como motor que permite ahorrar tiempo de cara al cliente. Bueno. Es interesante este punto de Martín. ¿Qué te parece, Nachis? No, ese es totalmente de acuerdo con este punto. Porque obviamente la tecnología viene a eso, o sea, las inteligencias artificiales, cómo están apoyando en cada uno también internamente, cómo nos ayuda en nuestro día a día, lo único que buscamos vendría a ser el ahorrar el tiempo, tanto en nuestro todo, en todo lo que hacemos, tanto de ir al supermercado, hacer nuestros pedidos, así que ahí, maravilloso. A ver, ¿quién Sí, más? sabes, este tema de ahorrar tiempo de cara al cliente en el sector de retail, Nachis, es bastante interesante. Digamos que si bien hay muchas opciones en el mundo del retail, hay varios marketplaces, hay casi que supra marketplace ahora, marketplace embebidos entre otros marketplaces, donde podría de alguna manera nuestro cliente un poco perderse y donde tiene muchos más sentido poder capturar su atención para poder hacerlo mucho más eficiente. Repito, o compro en un e-commerce o compro en el otro, también depende del factor tiempo, como Martín lo explica. Sí, sí, Bueno, ahí aquí viene tenemos Luis Andrés, otro más. ¿Qué nos dicen aquí, Luis Andrés? nuevas generaciones con nuevas necesidades de experiencia, todo más fácil y todo más ágil. O sea, eso lo veo yo ahí con mis sobrinos. Todo desde el celular, gestionarlo, que sea lo más fácil posible, y eso también es un reto bastante importante del retail, donde han tenido que ir evolucionando súper rápido. Sí, y sabes, también está apareciendo otro tipo de generación o segmento que vive la vida un poco más slow, ¿cierto? Más de conveniencia, más de pedirle mucho al retail, un poco más de responsabilidad acerca del uso de la manufactura, de la manera como lo opera, que también es interesante hacerlo, ¿cierto? Como de alguna manera, aunque la tecnología nos ayuda un poco a ser más fácil y más ágil, hoy nos están pidiendo mucho un poco esto de las ciudades de 15 minutos, es decir, ¿qué nos queda más cerca para poder adquirirlo? Y la tecnología, claro que es importante porque es la primera que nos dice dónde ir y dónde ubicarnos, lo que dice Martín un poco, de cara a ahorrar tiempo, de hacer primero una revisión de los reviews, de las calificaciones de tal producto o tal servicio, antes de ir a un lugar, ¿cierto? Digamos que la moneda de cambio para el Ritter se vuelve el tiempo más que todo, ¿cierto? Qué tan importante es el proceso. Muy bien. ¿Qué te parece entonces? Si seguimos adelante, muchas gracias. Ah, Luis Andrés, otro punto más. Luis está on fire en sus puntos a hablar. Desde el punto de vista de la empresa, te lo va a leer Nachis, dice, desde el punto de vista de la empresa, mejores procesos, menores costos, más eficiencias y mejores experiencias a nuestros clientes. Esto habla de haber seleccionado la tecnología, que es el aspecto que está cambiando de manera más rápida, impulsando los procesos. Luis, claro, estamos de acuerdo. Creo que la incorporación un poco de la inteligencia artificial, de la automatización, el RPA existe desde hace mucho tiempo también, está un poco poniéndonos un poco de cómo hacer que los tiempos de respuesta
disminuya de tal manera que cara al cliente sea mucho mejor. Interesante. Sí, buenísimo, y me encanta todo esto que nos dio, que leímos, porque nos da este pie perfecto para lo que viene. Ustedes también lo han dicho, lo hemos estado hablando, el escenario es complejo, pero sabemos que va así a 1000 por hora. Entonces, Mao, con este panorama que nos acaban de ahí de pintar, con lo que nos acaban de decir, donde la tecnología es casi que el rey del cambio, ¿cómo nos conectamos esto con lo que se nos viene hacia el 2030? Muy bien, excelente. Pues miren, lo que ustedes han escogido, Luis, Angélica y Martín, bienvenido Cristian también a la conversación, pues sí, sí que sí, la tecnología nos está yendo a una velocidad, nos está llevando a una velocidad difícil ahora de calcular hasta dónde va a llegar. Queremos compartirles a ustedes un poco esas macro tendencias o esas señales que están planteándose. Nosotros en el equipo investigativo de ISO hemos estado tratando de identificar esas señales. Tenemos muchos, existen muchos papers, mucha información en muchos lugares y lo que hacemos nosotros en la medida de lo posible es poder identificar aquellas que hemos visto en los diferentes clientes que han tenido mucho más sentido, están trabajando en ello o están con la intención de hacerlo, ¿de acuerdo? Y esto vale la pena tenerlo en cuenta de alguna manera. Nosotros generalmente vemos las macro tendencias en el sector de retail de dos maneras diferentes. Una, enfocadas al consumidor, porque el consumidor, como muy bien ustedes lo han explicado, al adoptar la tecnología, al buscar nuevas maneras de interactuar con la marca, con el retail, a tener unos cambios de hábito, pues vamos teniendo que el consumidor va teniendo ciertos comportamientos que vale la pena no perder de vista y tenemos otro desde el retailer, es decir, desde la marca, que también vale la pena tener en cuenta y empezar a analizar qué están haciendo internamente, como Lulo decía, qué proceso estamos mejorando, qué eficiencia estamos llevando, en función de lograr una mejor experiencia. Normalmente las organizaciones plantean horizontes de desarrollo. Los horizontes es un modelo muy interesante que en eso usamos porque nosotros no consideramos que tenemos que enfocarnos en solamente en una etapa de eficiencia horizonte uno como es la eficiencia, para ir posiblemente a una transformación. Consideramos que los horizontes pueden trabajar de manera eh, continuada, paralela, pero no perder las señales. Si vemos desde el punto de vista del consumidor, pues estamos viendo cuáles elementos importantes que está pasando en el hoy por hoy. Bueno, repito, es importante decirlo, Nachis, al equipo que los horizontes normalmente en tiempos De en temas de dificultad. tiempo, sí, de tiempo, ¿no? Y en temas de tiempo, pues van mucho de acuerdo a nuestros clientes del sector retail, de cómo lo plantean. Hay horizontes de 1, 2 años, 2, 3 años, 4, 5 años. Nosotros hemos planteado un poco que el horizonte 3 está planteado lo que podría pasar a 5 años que vamos a fortalecer. El horizonte 1 más lo que está pasando en el año 1, 1.5, 2 años, 4 años más o menos en el horizonte 2, pero esto puede cambiar de acuerdo a al nivel de madurez que tiene el retailer, ¿ok? Entonces, en términos del horizonte uno que estamos viendo, y creo que usted lo está viendo de manera muy fuerte, cómo las marcas están apoyando mucho con los influencers, cómo colaboran con ellos, cómo los live shoppings toman un elemento fundamental para acercarnos mucho más al cliente. Y hoy cada vez más vemos que marcas que eran demasiado tradicionales están haciendo el uso específicamente de esto para poder poner sus productos visibles. También es importante tener en cuenta algo que está pasando, que es el flight to value, es decir, esta aversión o el cuidado de las inversiones. Como ustedes muy bien saben, nuestro mundo cada vez mucho más es global y cualquier cambio en aranceles, no digo de qué país es, ¿cierto? Va a afectar a otros países. Y esto hace que el consumidor sea mucho más cuidadoso a la hora de tomar y saber los comportamientos cuando ven que están acercándose a una etapa de recesión. Eso es algo que realmente está impactando mucho hoy el retail, mucho más a otros países. El solo hecho de hablar de aumentar em, de los tarifs, bueno, de los impuestos a un lado otro de los países, pues finalmente se van planteando este tipo de cosas. En Horizonte 2 estamos viendo un poco el voice commerce. Creo que hoy más está funcionando muy bien o lo estamos usando más para preguntar, Alexa, hoy cuál es el clima o algo así, pero creo que es un canal que debemos no perder
de alguna manera o no descuidar desde el punto de vista del retailer, porque hoy más el consumidor, cada vez más tenemos asistentes de voz en en nuestras compañías, perdón, en nuestras casas, por lo cual es importante. El otro es, estamos cambiando el propósito de experiencia de las tiendas, ¿cierto? La tienda hoy, como la tienda donde tú compras, adquieres, no, hoy está volviéndose mucho más experiencial, hoy cada vez vamos viendo que hay menos productos y más momentos de disfrute. Creo que es algo que están viviendo mucho y están transformando realmente estas tiendas físicas. Repito, la pandemia nos ha permitido desarrollar mucho más el e-commerce, el marketplace, pero la tienda ya va teniendo otro propósito diferente. Recuerden, la moneda de cambio es el tiempo, por lo cual hoy el consumidor dirá, ¿tengo tiempo o no? ¿O vale la pena yo movilizarme para poder ir a una tienda para comprar algo cuando lo puedo tener en otro lugar? Bueno, y el metaverso que realmente ha sido algo que hace 2, 3 años se trabajó de manera como boom. Algunas, digamos, retailers han ingresado allí. Creo que aún falta más por desarrollarlo, formarlo. Yo nunca lo descartaría. Todavía falta mucho más por trabajar el metaverso, mi querida Nachis, por lo cual no vale la pena perder ese espacio que podría de alguna manera llevar la nueva tienda que debemos llevar. Lo que sucede es que muchas veces estamos usando el metaverso pensando en llevar lo físico al metaverso y nos estamos perdiendo un poco de oportunidades para hacer otras estructuras diferentes de tiendas. En el caso del retail o los retailers, pues claro, seguimos trabajando en la medida en que vamos incorporando más blockchains y datos e incorporando posiblemente inclusive métodos de cambio diferentes a la moneda tradicional, el gobierno de datos, la privacidad, el cuidado del usuario se vuelve un elemento fundamental. Lo que decía Luis un poco esto de las automatizaciones versus a la falta de mano de obra o equipo de trabajo para hacerlo también es importante que está planteándose en el H1 y la IA, que parecía algo que estaba en un H3, la hemos vinculado nosotros como equipo de investigación de retail en ISO como algo que ya está en el H1. ¿Cómo entendemos la IA? ¿Cómo nos va a cambiar? ¿Cómo la estamos incorporando en el mundo de retail? ¿Y cómo estamos transformando las operaciones en toda la cadena de valor y logística de retail para ello? En un H2 tenemos el retail media, casi que el retail mismo se está volviendo también un mecanismo de promoción del producto y el mismo retail permite la promoción del mismo. O sea, lo que hacíamos en góndolas de alguna manera en el ambiente físico, pues hoy cada vez más casi que el retail se vuelve un elemento pautador y que pauta de manera interesante en sistemas personales. Centros de microfulfillment. Sabemos que el dolor siempre será la logística, la cadena de valor en el retail, que llegue el producto a tiempo. Esto sigue siendo en el H2 algo muy importante porque hoy cada vez más estamos desarrollando centros mucho más automatizados, orientados mucho más a la última milla de cómo garantizar que realmente esto no se afecte en toda la operatividad que tenemos y incorporando finalmente toda la parte de diversidad, adquisición, bueno, toda la conciliación del mercado que estamos desarrollando también lo vemos en el H2 muy bien. No pierdo de vista también en contar que en el H2 vemos el retail as a service, ¿cierto? Nuevamente, como queremos decir, como hoy en el mundo de Luis que lo está viviendo, que hoy se está plataformizando, me disculpan la palabra, la banca, el banking as a service, también el retail as a service está teniendo un elemento fundamental. El direct to consumer, que es otro modelo que está funcionando, pues que es antiguo realmente, pero que la tecnología está haciendo que finalmente hoy muchas marcas están usando estos espacios para poder trabajarlos y desarrollarlos, pues tiene mucho sentido y va avanzando mucho más. Pero existen otros que son mixtos, porque no es tan de consumidor y no tan de retail, Angélica y Cristian, sino que también van apareciendo de alguna manera. Entonces ahí estamos los pagos sin contacto, ahí está claro el modelo de Luis, que está en el mundo financiero. La personalización nunca va a dejar de ser un elemento importante. Eh, Disminución de fricciones en el retorno de productos. Eso es un dolor de cabeza en el retail que sigue siendo importante para verlo. El balance de canales, cuál va a ser un canal de venta, cuál de servicio, cómo empezar a desarrollarlos, nuevos métodos de pago, pues ya con el Bitcoin y todas esas nuevas
maneras de modelos de pago, pues también el retail está planteando cómo llevarlo a esa manera. El blockchain, la trazabilidad sigue siendo un elemento y y la economía circular vuelve un elemento importante de algunos sectores o segmentos que van desarrollando esas capacidades. Pero bien, Cristian, Angélica, Luis, Martín. Pues podríamos tranquilamente compartir estos elementos y estamos analizando año tras año en el equipo de ISO cuáles son estas señales, pero nosotros hemos vinculado, de alguna manera hemos planteado que deberíamos orientar esta conversación o ayudar a las organizaciones a plantear cuál tiene más sentido basado en tres atributos fundamentales que consideramos que tiene el retail del 2030. Primero, hablamos de el retail inteligente. De hecho, el retail inteligente entró, digamos, en nuestro argot ISO en los últimos años, en los últimos meses realmente, por la incorporación de la IA, ¿cierto? La gran pregunta que debemos hacernos como retailer, como compañía de retail es, ¿qué tan preparada está mi organización para anticipar al consumidor antes de que actúe? Esta no ha sido una pregunta nueva. Esto ha sido una pregunta que ha existido mucho tiempo, más aún porque pues ante la competitividad viene allí, pero sí que la inteligencia artificial nos está ayudando a resolverla de manera mucho más expedita. Hoy, cuando hablamos de un retail inteligente, estamos hablando de un retail con la capacidad predictiva basada en datos, atención, en IA y en analítica, ¿de acuerdo? Entonces teníamos la analítica fuerte, teníamos los datos, pero la IA con sus algoritmos nos está ayudando a realmente llegar a un elemento predictivo y hoy por hoy creo que se están logrando elementos fundamentales interesantes en ese desarrollo. Otro punto fundamental es, pues necesitamos un retail inteligente, ahora necesitamos un retail también conectado. También no es una pregunta que finalmente es nueva y la pregunta que nos hacemos normalmente cuando estamos con las organizaciones de retail es qué tan fluida y coherente es la experiencia que ofrezco sin importar el canal o el momento. Estamos hablando siempre de la gran necesidad de una estrategia omnicanal como retail. No es nuevo, pero finalmente sí es importante plantear un concepto que está llegando nuevo, es que no solo podamos ayudar a evaluar el nivel de madurez omnicanal que tiene el retail, sino que sí realmente estamos orquestando todo el journey basado en datos e información de cliente. Y un tercer elemento fundamental que en los últimos 2 años se está tomando mucha fuerza, que es el retail sostenible. ¿De acuerdo? Es una, digamos, que de las verticales o de los elementos del mercado completo, que es el mercado minorista, donde hoy el consumidor le pone mucha atención de la manera en cómo hoy procesa, produce los productos, los comercializa y hace todo un proceso de economía circular. Hoy hablamos de un retail sostenible. Y hoy la gran pregunta que se hace el retail es, ¿qué legado estoy construyendo con cada decisión que toma mi cadena de valor? ¿De acuerdo? Aquí hay un elemento fundamental que en otra hora posiblemente era un costo adicional al margen de venta, pero que hoy hay clientes que están pagando mucho mejor cuando estamos dando cuenta que hay un uso o un sistema de producción más limpio, más natural, con mucho más cuidado de ese tipo de cosas. Entonces, hoy hablamos de un retail sostenible cuando un retail que introduce la sostenibilidad no como un área que incluye en el área de sostenibilidad, de medio ambiente, sino como el principio rector de negocio y relación con la organización. Y hoy hay muy buenas marcas que están haciendo esto bastante fuerte, interesante. No voy a decir una de las marcas, pero qué tan bueno es ir, que fui hace un par de meses a comprar unos jeans y hay un espacio donde yo puedo llevar mis jeans que ya no voy a usar para que nuevamente vuelvan al proceso natural. Son cosas que van conectando y uno dice, bueno, les interesa un poco no vender, llenar de basura el planeta, sino que finalmente hay algo de responsabilidad social y del medio ambiente como tal. Entonces, basadas en esas miradas que tenemos en nuestro equipo de retail en ISO, planteamos que hay tres conceptos importantes que debe desarrollar y que queremos compartir durante toda esta sesión. Es un retail inteligente, un retail conectado y un retail sostenible. Y basado en esos tres elementos, hablamos de ese nivel de madurez de qué tanto pueden apreciar. Este slide que estamos mostrando es que allí, de acuerdo a lo que se requiere de alguna manera o donde debería generar más esfuerzo el retail, si necesita enfocarse en la inteligencia, en estar más conectado o en orientar a tener un valor de sostenibilidad en su marca, pues ahí ya podría de alguna manera
usar la palabra porque estamos en retail, mercar realmente cuáles son las señales que tendrían mucho más sentido usar, ¿de acuerdo? Ejemplo, en el voice commerce es una señal en el H2 que vamos orientado a lo inteligente y conectado. ¿Sí? O posiblemente el retorno sin fricciones está más orientado a la sostenibilidad y estar conectado con la relación con el cliente. Esto ayuda mucho para poder determinar como retailer dónde tiene más sentido para poder fortalecer uno de esos tres temas. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo les parece esta primer acercamiento? Lo leemos en el chat. Me cuentan, Nachi, si hay algunos mensajes por allí para atenderlos. Ahí Luis había escrito algo por el chat y le respondí mientras estaba ahí conversando, que tiene que ver como se mencionaba Luis, que dice, pero en ese as service no debemos humanizar esa automatización, tiene que estar ligada al CX y la facilidad del cliente. Y De obviamente acuerdo. ahí, ahí obviamente le daba la razón a Luis, que cuán importante es que tiene que ser todo conectados, donde de ahí obviamente le comentaba que el desafío de la service es justamente ese, el tener que usar la tecnología para darle esta facilidad al cliente, pero manteniendo este diseño de interacción emocional, o sea, que el cliente obviamente Ujú. sienta que la máquina lo entiende y que sí necesita un humano y esa transacción sea inmediata también. O sea, Maravilloso. tienen que ir ahí de la mano. Sí, Luis, hace un par de años tuve la oportunidad de estar en una charla de, de robótica, de RPAs, y nunca olvido una charla que me conectó mucho con estas grandes inquietudes que te tienen con respecto al uso de la automatización y no perder de vista eso. Nos hablaba que la robótica, o la persona que nos estaba hablando decía, la robótica, su objetivo no es robotizar procesos, es de robotizar humanos. Y esto cambia completamente el mindset, ¿cierto? Que estamos hablando. Es decir, voy a hacer algo para darle más tiempo al humano para que genere el valor suficiente en la compañía y en su vida. Bien, ¿qué tal, Nachi, si nos vamos, ya hemos hablado un poco, fuimos al bosque, a un poco, a andar un poco, a entender, fuimos al espacio, a entender cuáles son todos los horizontes que teníamos, pero nada mejor que ir hacia, ¿qué tal, equipo, hablar sobre los dolores del consumidor, ¿cierto? Que tanto el consumidor hoy por hoy nos está diciendo dónde realmente tiene los mayores dolores, dónde los estamos abandonando, o por qué mi cliente me abandona, si es por precio, por una experiencia rota, como bien lo dice, o porque somos lentos o estamos desconectados. Bueno, queremos compartir un poco la información que tenemos para ustedes en función de dónde están los principales dolores del cliente. Bueno, este es un estudio que hace Qualtrics, somos partners de Qualtrics, y hay un estudio que hicieron casi en el 2024, es muy nuevo, a casi 28.400 consumidores y a casi 26 países. Y la pregunta específicamente es, o le preguntaban a los consumidores, basada en los últimos meses o los meses recientes, dónde vivieron una muy pobre experiencia, ¿de acuerdo? Entonces lo analizaban por sector y por marca. Bueno, en este caso lo que se hace es un cálculo específicamente por sector para que lo podamos analizar. En general, en el último estudio, 14% de estos consumidores hablaron, expresaron que han vivido una muy pobre experiencia en su relación con las marcas con las cuales aparecieron o los sectores que vamos a ver a continuación. Les voy a compartir en este momento cuál es el top 4. Es el top 4 de las industrias donde los clientes expresaron que tuvieron una muy pobre experiencia. Aquí tienen los cuatro. El primero tiene casi un 26%, seguido por un 19, 18 y 17, casi que por encima de el promedio. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas industrias en general que los clientes siempre van a decir, siempre recibo una muy pobre experiencia? Bueno, voy a ayudar en esa primera parte. Ahora me voy a permitir que alguien hable más allí. Una, que está claro, las agencias del gobierno, creo que independiente del país donde estamos, ir a hacer un trámite en el estado, en la alcaldía, en cualquier lugar, es complejísimo.
las páginas web son lo peor, los sitios web son lo peor y todo es un ejercicio completamente burocrático. O sea, realmente se gana su primer puesto y realmente antes le fue muy bien, ¿cierto? Le fue muy bien. Otros es el Internet Service Provider, los proveedores de Internet. ¿Quiénes no sufrimos con el Internet? No voy a hablar mucho del Internet porque no quiero que nos afecte ahora el Internet y no nos conectemos más con ustedes, pero es nuestro dolor de cabeza. Los aseguradores inmobiliarios también tienen una muy mala experiencia, seguido por proveedores de servicios de móvil. Creo que ahí están los grandes dolores que tenemos de cabeza, Nachis, generalmente. Creo que los comparto completamente de alguna manera. Salvo pues los seguros de mobiliarios, porque salvo algunos lugares que tengan mucho sentido ese asunto. Ahora hablemos de cuáles son los últimos cuatro. Y aquí vamos a pintar en violeta aquellos que tienen que ver con el mundo del retail o que hagan parte de todo su ecosistema, ¿de acuerdo? Interesante porque tres de cuatro de los últimos hacen parte del mundo de retail. Entonces, el supermercado, de alguna manera, los que han ido a supermercados, los supermercados tuvieron un 6%, muy bien, está en el puesto 20, es el último, seguido por tiendas por departamento. Está streaming, ¿quién pelea por streaming ahora? Todo es streaming ahora, consumimos streaming de alguna manera y realmente hacen muy bien su labor, tienen una muy buena experiencia, seguido por el retail que es online, o sea, los marketplaces. Está muy bien. Hemos incluido otros que están en el puesto 10, 11 y 16. El sector de delivery, digamos que el delivery tiene, es casi un primo hermano del mundo del retail, la entrega de paquetería y todo esto, pues hace sentido de alguna manera. Los utilities públicos, como energía, gas, también se encuentra allí, lo incluimos porque, digamos, es un sector bastante importante del sector minorista y las comidas rápidas, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que de alguna manera en este estudio, todo lo que tiene que ver con el mundo del retail, pues ha sido calificado de manera muy positiva. No digamos que estamos muy tranquilos, pero digamos que al menos uno de cada 10 clientes hablaron de una muy pobre experiencia. Estamos hablando de los que dijeron realmente tengo una experiencia completamente negativa. Bien, ahora quiero compartir el siguiente. A este mismo grupo de personas se les preguntó que después de tener una muy pobre experiencia, ¿qué consumidores de ellos han planteado disminuir o suspender su consumo después de esa muy pobre experiencia? ¿De acuerdo? Porque tuve una mala experiencia, pero ¿cuál es? ¿Cierto? Muy bien, aquí les voy contando un poco. Según esto, el 54% de los clientes, uno de cada dos clientes, ha planteado lo siguiente, es el 38% ha hablado que disminuiría el consumo después de haber tenido esa muy pobre experiencia con esa marca y un 10% dice la suspendo completamente. Estamos hablando de un 54% de esos clientes que tuvieron una muy pobre experiencia. Ahora, ¿qué creen que están en el top 4? Pues sorprendentemente, dos de ellos que hacen parte de todo el ecosistema se encuentran allí, que son las comidas rápidas y el delivery, casi un 64 y 61%. Eh, y en las últimas cuatro sí tenemos a los utilities o los servicios de gas, energía, porque bueno, ¿quién va a perder o quién va a dejar de consumir la energía o el gas o el agua? Porque es algo que es necesario. Pero interesante porque en el quinto puesto, mira que está en el 1, 2, 3, 4, en el quinto se encuentra los retailers online, en un puesto 11, las tiendas por departamento y los supermercados. Observen que los porcentajes son muy altos. ¿Y esto qué nos puede decir o qué nos dice el cliente? Es, pues tengo una muy buena experiencia en general, ¿cierto? Con todo el ecosistema de retail, pero cuando tengo una muy pobre experiencia, fácilmente puedo cambiar. Es decir, ese sector tiene los clientes más desleales, ¿cierto? Ustedes lo viven. Si un supermercado no está abierto o no puede hacer la compra aquí, fácilmente abandono el carrito de mercado y voy a otro. ¿De acuerdo? O tengo varias opciones para hacerlo, o busco la promoción que necesito, y si realmente no me sentía a gusto como me atendieron o como me ofrecieron la información que requería, pues finalmente cambio. O sea que el mundo del retail tiene este elemento importante. Podemos tener una buena experiencia, pero cuando realmente la tenemos muy pobre, es una señal fácilmente de clientes que pueden abandonar, salir o irse realmente de todo el plan. ¿Cómo está esto? ¿Cómo te parece? ¿Cómo les parece al equipo? Sí, ahí. ¿Hay algunos mensajitos? Bueno, voy a seguir adelante. De igual manera, cualquier pregunta lo vamos trabajando. Bien.
¿Qué tal si, para adentrarnos un poco más allá, que ya encontramos dónde están los dolores, enfoquémonos más en cuáles son los dolores específicos que vive un cliente en el sector de retail? Vamos a conocer el Consumer Journey. Vamos a descubrir, y es importante descubrir dónde podemos ayudarle, dónde está ese cliente frustrado, dónde necesita que los acompañemos, dónde es necesario que conectemos con él y dónde realmente en todo el journey generamos valor. Esos son los pasos generales que existen en un retail. Pueden ver más o menos de acuerdo pues a las características del retail o el retailer como tal, pero están orientadas a el cliente cuando localiza una tienda o un e-commerce correcto, encuentra y selecciona el producto, obtiene el producto correcto, completa la compra, recibe el estado del orden de pedido, recibe el estado de pedido. Usa el producto, recibe una actualización útil de lo que está pasando, un tracking, comprender los recibos de compra. A veces nos perdemos un poco de qué compré y por qué no tengo el descuento y un montón de cosas. La posibilidad de volver o cambiar un producto, usar recursos en línea de servicio al cliente, que a veces siempre buscamos primero ver qué podemos, un WhatsApp o un bot. Y por último, pues queremos obtener ayuda de un servicio al cliente de la línea de una persona, de un humano. ¿De acuerdo? Este es otro estudio bastante interesante que se hizo ya a alrededor de 10.800 clientes, donde pensando en las interacciones con un minorista, es un ejemplo, es una pregunta más específica, ¿cuáles actividades o momentos requiere la mayor atención para ser mejorado? ¿De acuerdo? Es decir, ellos dijeron, de acuerdo a mi última experiencia con el retail X, debería mejorar este momento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, vamos a ver qué porcentaje de clientes expresa necesidad de mejora y podemos tener el NPS de cada etapa para saber cómo es un poco su nivel de recomendación. Pues bueno, aquí tenemos esta información. Fueron alrededor de 354 organizaciones a las cuales se les hizo preguntas, a las cuales se les hizo las preguntas o a los clientes preguntar sobre esas organizaciones y podemos ver varios elementos interesantes en estos resultados. ¿Cuáles? Hay un modelo que tenemos en ISO donde siempre analizamos el journey y planteamos un poco cuáles de ellos vale la pena mejorarlo para el Fix Me, para mejorarlo, o para el Surprise Me, ¿de acuerdo? Hay momentos en el journey que están orientados a tenemos que mejorarlo para evitar más fricción, más dolor, y otras en las que veo que el cliente está contento con ello, pues hagámosle que sea un elemento altamente memorable. Bueno, vámonos específicamente a aquellos que son Surprise Me. ¿Cuáles identificamos como equipo de investigación de retail en ISO? En Surprise Me determinamos los siguientes. Localizar la tienda e e-commerce correcto tiene un NPS muy alto, es decir, hacer fuerza de tener una experiencia de usuario más poderosa en el e-commerce, en la tienda, en la manera de ponerlo a disponibilidad, es un elemento bastante interesante y eso da una entrada bastante importante de conversión de leads. Otra, usar el producto. Claro, compro un producto, quiero usarlo. A veces vendemos el producto y nos olvidamos de preguntarle cómo le ha parecido, cómo va, si lo está usando o no lo está usando, ayudarle a que tenga éxito con el producto. Otro, recibir actualizaciones útiles. Creo que estamos llenos de mailing de los retails. No sé si te pasa, Nachis, que uno se inscribe y dar de baja es un asunto complejo y muy pocas veces tenemos actualizaciones de alto valor en temas de promociones, descuentos o cosas que no funcionan. Yo creo que a esos tres elementos están orientados al Surprise Me. ¿Y cuál encontramos en el Fix Me? Aquellos donde tuvieron un porcentaje mayor en que los clientes dijeron que tenían que mejorar la experiencia. Entonces, encontrar y seleccionar el producto o servicio correcto, creo que es uno de los grandes dolores. ¿Cuántos carritos de abandonados tenemos en un e-commerce? O se van o cómo devolver o cambiar un producto. Yo sé que es un porcentaje muy pequeño en la cadena o en el proceso, pero sí que sí eso nos dice si el cliente vuelve a comprar o rehusar el producto, si no siente realmente un apoyo. Y lo último, obtener ayuda de servicio al cliente. No podemos decir retail no tiene los mejores eh, estándares en términos de servicio al cliente para poder atender a los clientes. Hay que decir la verdad, pero ¿cómo mejorar con ese asunto? ¿Cómo te parece, Nachis y equipo? Bueno, tremendos datos que te estás mandando y ver todos estos porcentajes de Fix Me, Surprise Me, igual pueden llegar a ser ahí reveladores. Cuando uno los pone ahí y los ve, eh, te comunican mucho. Y bueno, ahí Mm. también es donde también nos da dónde poner esa acción y dónde tenemos que empezar a trabajar también. Maravilloso. ¿Y qué tal si, Nachis, invitamos a Luis, a Martín, a Angélica, a Cristian a que nos cuenten sobre su experiencia, ¿sí?
invitarlos al Menti y que analicemos un poco ese mapa de prioridades del journey del consumidor. Es decir, vamos a analizar esos mismos momentos que vimos hace un momento y que con base en su experiencia analicemos qué tan crítico es hoy para tu cliente, si tu compañía de retail, hoy crítico o lo que conocen, y cuánto esfuerzo real está invirtiendo la organización, el retailer en mejorarlo. ¿Te parece? Me parece aquí es importante que sean súper honestos, aquí nadie obviamente los va a juzgar. Vamos, como decía Mao, a evaluar todos estos momentos del viaje del cliente que acabamos de ver, desde encontrar el producto hasta la devolución. Ahí, todo bajo la lupa. Ahí explicarles un poquitito estos dos ejes. Tenemos este eje horizontal de qué tan crítico es ese momento para tu cliente hoy. Por ejemplo, si esto falla, ya te odio, sí, como marca. O es algo irrelevante. O también el eje vertical, que es cuánto esfuerzo real está invirtiendo tu empresa hoy en mejorar dinero, tiempo, equipos, etcétera. Ahí ya vemos que se empiezan a mover los puntitos, me encanta. Ahí Muy puede, bien. si ustedes pueden ver en Menti, que si por ejemplo no aplica cierto punto de los que están ahí en el journey, pueden ponerle ignorar. Y así solamente van evaluando los que aplican o tienen conocimiento. Así es. Los que apliquen, los que tengan en sus compañías, los que no es necesario, y vamos viendo un poco cada una de ellas. Bueno, son varios pasos. Vamos dejando, Nachis, que los vayan analizando. Esto es estamos compartiendo conocimientos, esos son los pasos, pueden ser que cada uno de pronto en sus organizaciones tienen otros journeys diferentes, estamos ampliando los que en general pueden aplicar en la mayoría, digamos, de ese gran vertical que es el retail, que tiene muchos actores y diferentes productos y servicios, pero creo que hoy por hoy creo que por ahí andan los pasos como tal. Muy ¿No? Y bien. como hablamos, ahí el 11 el obtener ayuda de SAC. Uf, eso sí que es algo que ya conocido por todos y vivido por todos. Las organizaciones que son más de manufactura, no sé si te apareció Nachis, te van a vender, bueno, menos las tecnológicas, no sé, te van a vender un, una air fryer, alguna cosa así de productos de cocina y que se dañó o algo, le entregan un manual súper pequeñito y ahí dice la línea de servicio al cliente y ya tienes que ir a un lugar donde es eh, ¿cómo se le llaman eso? Son autorizados, lugares autorizados para atender y eso es una locura. Una hora de tu casa. Si uno dice, por Dios, ¿cierto? No es solo hechos finalmente de querer hacer cambios en el plan de Internet o en el plan que tenemos en general de servicios. Bueno, aquí ya vamos calificando, muy bien, 2 de 4 ya llevamos resultados interesantes, bastante... Mira esa mm, radiografía que estamos obteniendo. Hartos ahí justo en la línea. Interesante. y vamos a ver cómo vamos viendo algunos y ya vamos a explicar qué vamos viendo. Bueno, 2 de 4 ya lo están evaluando, esperemos a que otros más lo tengan en cuenta. Repito, el ejercicio es, hoy en su compañía sienten que ese es crítico para el cliente y segundo es si realmente hoy la organización está haciendo algún esfuerzo importante para eso, pues, o está, no sé, proyectos, planes enfocados a mejorarlo, ese momento de verdad del cliente entre el retail y el consumidor. Bueno, ¿hay algo más en el chat? Por Mira, aquí algunos mensajitos, mientras que terminan de evaluar todo. justo Martina había dicho que se ausentaba unos minutitos. Ah, Martín dijo que se sentaba unos 10 minutos. Ok, perfecto. Esperemos a ver. Solo por las dudas, pueden simplemente poner manito arriba si están terminando para ver si esperamos un poco otras calificaciones. A ver quién está, si hay alguien ahí en proceso todavía. Este es un poquito largo. Ujú.
¿Qué tal si nos animamos, Nachis, tú y yo, de calificar? A ver cómo nos va. A ver, ¿Mm? perfecto. A ver, vamos a empezar. Tú, a ver, en busca ese QR. Ahí. Entonces, por mientras los que están terminando, aquí vamos a continuar. Mm, Vamos a dar unos minutitos. Bueno, bien, ya van apareciendo. Tercera persona que termina. Uy, me encanta ahí cómo se mueve. Se van moviendo los resultados. Bien, aquí vamos mientras tanto viendo pues las diferentes personas que han calificado, que tanto fueron un lado a otro como tal. Bueno, si me permiten, voy a ir a llevar voy a hacer un screenshot para mostrarles qué estábamos viendo en este punto y para seguir en la siguiente pregunta y tomar decisiones como tal. ¿Listo? Bueno, un momento, por favor. En vivo, me encanta. Ahí va a tener todos los resultados en vivo para tenerlos ahí directamente para seguir a la segunda parte. Muy bien. Bien, lo que ahora que están viendo mi pantalla, voy a ponerla acá para que la puedan ver mucho mejor. Tú me ayudas viéndolo por lo que tenemos en el Menti, porfa, que si no me queda muy pequeño o algo para poderlo chequear. Bueno, creo que lo estamos viendo bien. Entonces, de acuerdo a este mapa que estamos haciendo aquí en este cafecito juntos, lo que podemos ver es lo siguiente: cuando ustedes estén haciendo este análisis dentro de sus organizaciones y van viendo que finalmente hay un alto esfuerzo, pero la criticidad para el cliente es poca, estamos hablando de un esfuerzo desalineado. Estamos viendo el esfuerzo donde no genera valor, donde no se mueve la aguja ni se mueve la caja. Bien. Existe otra donde si han analizado que hay baja criticidad y bajo esfuerzo, pues hay una baja prioridad, digamos que no es foco ni es prioridad actual, por lo cual está de alguna manera coherente. Hay otra en la cual, si identificamos una donde es un reto estratégico actual, porque hay un alto esfuerzo, una alta criticidad, quiere decir que por allí deben estar yendo todos los proyectos importantes para mejorar, evolucionar el retail. Pero en este que llamamos la brecha crítica, si hay una alta criticidad, pero no estamos haciendo un esfuerzo o el esfuerzo es bajo en la organización, aquí tenemos una brecha crítica, es decir, sabemos que importa, pero posiblemente no se está ejecutando. Analicemos un poco cuáles encontramos. Por ejemplo, el de usar los productos se encuentra aquí, Nachis. Recibir estado a ver, yo lo pongo por acá, disculpen, se me pasó, corro por acá un poco más. Ahora sí. Entonces tenemos en el 5 recibir estado de la orden de pedido, es un elemento importante. Completar la compra, creo que es un elemento muy importante. El 8 comprender los recibos de compra, que a veces nos olvidamos y volver a cambiar un producto. Bueno, aquí encontramos cuatro. Yo creo que estamos muy de acuerdo.
Nachis, con este punto. Y hay Ya, otros que tienen baja prioridad. Interesante entre nosotros, pero bueno, eso es interesante que ustedes lo puedan hacer dentro de sus compañías. Si realmente hay una claridad basados en el journey del cliente, si los proyectos actualmente están orientados a ello. Aquí, pues porque estamos un poco haciendo el ejercicio. Esto dando un mensaje muy interesante en el cual tenemos un journey pintado seguramente, pero que no estamos enfocados a las mejoras en función de ese journey. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si tomamos, no sé, uno de estos Nachis para seguir la siguiente actividad? Como, ¿qué debería ser el ejercicio que deberíamos hacer nosotros como diseñadores de la experiencia para empezar a definir algunos planes o mejoras como tal? ¿Por cuál crees que nos podríamos ir? ¿Recibir estado en la orden del pedido o el de usar los productos? si nos vamos por completar la compra. Cuatro. Bueno, está un poco más cercano acá. Aquí estamos dando que es criticidad y bajo esfuerzo. Vamos por usar el uso de los productos. Sí, el uso de los productos me parece muy interesante porque muchas veces no sé si les ha parecido lo que les acabo de mencionar. Vendemos el producto y nos deshacemos de ello. Salvo pues cuando es un modelo eh, por, por licencia, pues que hay un tema de consumo. Pero normalmente sí, este es un ejercicio muy interesante. ¿Qué tal entonces, equipo, si nos vamos con usar el uso de los productos como un momento de mucha criticidad para el cliente, pero de bajo esfuerzo o que casi no le hacemos mucho caso o mucha intención a este ejercicio? Entonces, para ello, si les parece, nos vamos entonces al siguiente slide Le vamos a poner y la llaga ujú, aquí. bien. ¿Cuál es la pregunta, Nachis? Aquí la pregunta vendría a ser, ¿qué tendría que cambiar hoy para poder mejorar esto? ¿Ya? La idea es que no sea como una respuesta simple. Acá la idea es que piensen como consultores expertos por un minuto para este como dolor específico que acabamos de identificar. Entonces, la idea es, ¿qué tendrían aquí que cambiar para poder mejorar este momento? Y quiero que no nos digan ahí, que salga un poco esa parte también creativa. Muy bien, pensemos. Generalmente, y es un momento interesante el que hemos decidido como equipo, el momento donde el cliente está usando el producto es ese momento del journey que más tenemos en gris, Nachis. Es decir, se lo llevó y si funciona bien, no sabremos más de él, salvo cuando le quiera vender a otro, algo más. Pero si no funciona, pues nos daremos cuenta si llama y reclama. Que hay personas que inclusive ni reclaman en algunos momentos o vuelve a la tienda o envían algún elemento, ¿cierto? Entonces, este es un elemento fundamental porque creo que es uno de los puntos grises, muy grises, casi que opacos en el journey donde nos damos cuenta, salvo, Nachis, cuando el producto o servicio que está vendiendo el minorista, pues es un modelo específicamente más basado en datos, es decir, sobre un uso y consumo de algo donde podemos ver seguramente los patrones o comportamiento del cliente en función de ello, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quiere leer, Nachis, qué tenemos acá? Cuando eso estaba leyendo, ahí me concentré un poquitito. Aquí vemos Cristian, soporte de postventa, Ujú. Angélica. En la comunicación hay mucho por hacer para alinear las expectativas del cliente y al momento del uso hay un gap mínimo frente a su satisfacción. Eso es súper, súper importante porque hay veces que las compañías buscan llegar a ese momento wow, pero no necesariamente tenemos que siempre llegar a ese momento wow, porque si no, no hay presupuesto que aguante eso, pero sí el reducir ese gap. Ese gap es súper, súper importante. Así que me encanta esa respuesta. Gracias, Angélica. Acá vemos Luis Andrés, comunicación. Si fuera un orden, comunicación, procesos, tecnología y finalmente personas. Perfecto. Ahí toda la línea. Ahí, Mau. Perfecto. Excelente. Cristian dice algo muy importante. Nos ha pasado mucho cuando vamos a algunas incubadoras de nuevos productos en el mundo del retail, que a veces salen compañías, startups, con elementos interesantes para transformar el mundo del retail. Eh, Han avanzado mucho en soluciones de la última milla, em, plataformas de direct to consumer también,
Pero siempre ha sucedido que cuando ya nos acercamos a la startup y empieza a crecer, el dolor en la postventa. ¿Cómo atendemos al cliente cuando ya lo adquirimos? Generalmente nunca, muchas veces en ese modelo de negocio se tiene en cuenta el soporte de la postventa. Está más enfocado a la conversión y a la monetización del modelo. Y creo que hoy por hoy sigue siendo ese un elemento fundamental. Y yo estoy de acuerdo. Digamos que el soporte postventa, como es el estar atento de mi cliente en el uso del producto, validarlo, creo que es también una puerta de entrada para poder en algún momento crecer más en su portafolio, hacer algún crop-selling o upselling a futuro. Muy bien. Ya, como vimos, tenemos el diagnóstico y la medicina, pero ahí como buenos managers del retail, si no se mide, no existe. Eso es súper, súper importante. Entonces vamos con la última pregunta para cerrar este bloque, que nos gustaría escucharlo y saber qué indicadores observarían para saber que realmente está mejorando la experiencia. Por ejemplo, mirarían el NPS, la tasa de recompra o, no sé, el tiempo de resolución. Ahí me gustaría que escriban ahí su KPI estrella, por decirlo así. Ujú. Muy bien, interesante. ¿Cuál sería el indicador de comportamiento, de resultado que nos podría o que podríamos medir ese momento de uso de producto que nos dice, vamos bien? Ay, Ah, muy bien. Aquí viene Cristian, nos habla, mira, si nos habla de NPS, número de reclamos, tiempo de tarea. Bien, pues en el caso de la postventa, está muy bien. Tasa de recompra a nivel de recomendación, muy bien. Tiene todo el sentido porque si hay un uso recurrente del producto em, y hay una recompra, ya sea para complementar el producto actual u otro adicional, pues eso nos está diciendo un poco como que el uso está logrando el objetivo que queremos. Muy bien, interesante, ¿cierto? perfecto, está buenísimo. Bien, ahí vamos dejándolo en línea. Yo sigo por acá con la presentación. Si aparece algo más, los estaremos viendo en breve. Bien, entonces, basados en esta mirada, nosotros de ISO siempre estamos orientados en plantear la experiencia del cliente como algo elemental e importante, pero también es importante ver cómo la experiencia del consumidor se vuelve un habilitador de resultados del negocio de retail. Y a veces lo que hacemos y conversa, y tenemos en las mesas del retail para decirle por qué es importante mapear el journey de su cliente y entender esos momentos grises y opacos que a veces aparecen, es porque realmente planteamos lo siguiente. Más que, y esa es una mirada desde el journey, más desde el punto de vista del retailer, ¿de acuerdo? Elementos fundamentales que debe existir. Primero, que mi consumidor te conozca, que te compre, que reciba un excelente servicio, que aumente su valor y que se quede contigo y te recomiende. Son los 5 elementos que por nosotros hoy por hoy son importantes desde la lógica de un retail que va en evolución a la experiencia y que basado en algunos indicadores que vimos hace un rato, tienen todo el sentido para determinar si estamos siendo exitosos en nuestro modelo de negocio. Sin olvidar que debemos empezar a adquirir o implementar elementos que van mejorando estos objetivos de negocio con elementos importantes que vuelven un retail inteligente, conectado y sostenible. Es importante nosotros desde las áreas de experiencia de cliente explicarle al dueño del retail, al retailer, que existe un recorrido del cliente en el antes, durante y después, que no solo es analizar la expectativa y el momento de verdad para que lo atraigamos y lo deleitemos, sino que entendamos que cada uno de esos momentos son importantes en la manera de el objetivo importante, la monetización del producto. Pues finalmente desde la perspectiva del negocio, lo que estamos buscando es aumentar leads, lograr la conversión y lograr que el cliente recompre, reuse, como muchos de los KPIs que acaban de mencionar. Aquí es fundamental en el momento en que estemos haciendo estas mejoras de la experiencia, encontrar el driver de compra correcto para aumentar el funnel de leads o garantizar una experiencia personalizada para lograr la mayor máxima conversión o que tengamos un proceso exitoso de servicio al cliente y de relacionamiento, atención, de lo que vimos ahora, para que el cliente haga una recompra, un reuso a futuro. Recuerden, una muy mala experiencia para el sector de retail significa un porcentaje alto en que un cliente decida o suspender
el consumo o disminuirlo, por lo cual es un reto importante fundamental en la mejora de los procesos. Bien. Vamos ya cerrando un poco el ejercicio. Queremos compartir un poco qué atributos de experiencia de compra son aquellos que pueden permitir un ejercicio trascendente. Analícenlo como un mapa de ruta para determinar si hoy por hoy el retailer está logrando sus objetivos en función de ello. Digamos que los atributos de compra, los atributos orientados a crear una experiencia de compra trascendente, nosotros desde ISO Research hemos encontrado ciertos elementos interesantes. Desde el punto de vista del concepto inteligente, ya hemos hablado, creo que lo tenemos supremamente mapeado, cómo lograr un retail predictivo, retailer predictivo, automatizado, lograr mayor precisión operativa más aún en la cadena de valor. Y lo más importante es que vamos obteniendo insights accionables de lo que está pasando en la captura de la voz del consumidor para poder ir mejorando paulatinamente en eficiencia y disminuyendo los desperdicios. En el asunto de estar conectado, creemos y seguimos adelante con la estrategia de una omnicanalidad sin fricción, siempre estar conectado, es decir, que haya una interacción fluida físico y digital. No sé si les ha parecido que a veces tenemos unos bots y unos chats que si uno deja o se descuida, inmediatamente dice que si en 2 minutos ya no te atienden, entonces ya voy a eliminar completamente el chat. Esas son cosas que uno dice, bueno, ¿eso es servicio o no es servicio? ¿De acuerdo? O ecosistemas colaborativos, lo que hablamos un poco ahora con Luis, cómo el mundo de la banca y el retail se están uniendo casi de una manera interesante, donde hoy ya casi que los productos están teniendo un mutualismo interesante en el desarrollo del mismo. Y en la parte sostenible, esto más de cara a la marca, pues cómo vamos desarrollando el concepto de la circularidad, el modelo de reuso, de reciclaje, de refill, de la transparencia radical, donde decimos exactamente el origen, el impacto del producto, de dónde llega, de cuál fue la manera de manufactura, el consumo responsable, donde imitemos un poco al cliente cómo consumirlo de manera diferente. Un ejemplo de refill es un elemento fundamental. Hay modelos de negocio de refill interesantes en el mundo retail que hoy por hoy están tomando mucha fuerza. Y los valores compartidos, que los valores que el retailer está planteando, pues finalmente esté orientada específicamente a esos elementos de sostenibilidad para poder llevar hacia segmentos donde esto es un elemento fundamental para saber cómo comprar. Hoy es la compra responsable como un elemento fundamental específicamente. Nosotros desde ISO, la manera en que podemos llevar a un retailer a ese nivel de evolución, a hacerlo más inteligente, conectado, sostenible, lo planteamos en 3 elementos fundamentales de la experiencia. Desde la inteligencia de la experiencia, desde la innovación de la experiencia y la mejora y adopción de la experiencia como un proceso de cultura. ¿De acuerdo? Nosotros hemos considerado un roadmap bastante interesante para el retailer que está orientado específicamente a ello cómo a través de una muy buena assessment, un buen análisis de cómo se encuentra, basado en esos 3 factores importantes que les acabo de mencionar, qué elementos pueden ayudar en esa evolución. En el mundo de la experiencia o la inteligencia de la experiencia, desarrollar un buen programa POC o voz del consumidor es fundamental, desarrollar unos interesantes budget personas fluidos, ojalá, hacer un buen assessment de cómo hoy es, si creemos que el retailer es un retailer customer centric, cómo vamos entendiendo si el journey del consumidor está siendo claramente definido y evaluado y analizado constantemente. En la innovación, eh, estamos convencidos de que es importante definir una visión CX o visión de la experiencia del consumidor, diseñar y codiseñar, crear guías de experiencia de compra mucho más interesantes basadas en estas lógicas y señales que nos están planteando. Y desde la mejora y la adopción, cómo ayudamos a que aquellas personas que hacen parte en el front y en el back del retailer se sensibilicen a través de lo que realmente importa, cómo ayudamos en la gestión del cambio, cómo creamos oficinas de transformación que ayudan a que algunos de esos proyectos que vimos en los cuadrantes, hoy por hoy están en una brecha crítica y cómo podemos transformarlas para monetizarlos a futuro, son elementos que nosotros desde ISO hemos podido avanzar y desarrollar en los últimos años de manera muy, muy, muy positiva. Por último, entonces, Nachis y yo les queremos plantear 3 elementos fundamentales para no que olviden esta charla que tuvimos, este taller. No olviden plantear al retail inteligente, un retail con capacidad predictiva basada en datos en IA y analítica, el retail conectado, un retail se vocaliza en la madurez omnicanal y en la orquestación del journey, de ese journey que vimos hace un momento y el retail sostenible, ese que
introduce la sostenibilidad no como un área, sino como un principio rector de negociación y relación. Bien, eh, esto es lo que tenemos por compartirles con ustedes, Nachis. Realmente yo lo disfruté mucho, Y estuvo tener este muy espacio con ellos. hoy, muchas gracias y por la participación, como participaron de nuestras actividades ahí que les teníamos preparadas. Y que de verdad tremendo equipo el día de hoy. Les agradecemos mucho, realmente fueron personas que participaron mucho en el ejercicio. Esperamos de todo corazón, Nachis y yo, que estos mensajes, estas conversaciones les sean bastante útiles para lo que viene el 2026. Le pusimos un 2030, pero realmente esto nos ayuda un poco para determinar por dónde debemos ir. Si les hizo sentido, nos hace muy, muy felices y solo el hecho de estar compartiendo con ustedes nos hace aún más feliz. No sé si hay alguien más que quiera conversar, darle un mensaje, dejar algo en el chat. Antes de finalizar, estamos prestos a escucharlos. Y ahí nos están escribiendo por el chat. Sí, ahí Martín, muchas gracias. Luis, nos han agregado mucho valor. Muchísimas gracias. Angélica, genial, muchas gracias. Éxito en el 2026. Hoy sí, Muchas éxito gracias. en este año este nuevo año que se nos viene. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos en otra oportunidad verlos, conocerlos, escucharlos, seguir hablando del mundo del retail. Les deseamos una muy feliz Navidad. Ya se acaba noviembre esta semana, Nachis. Entonces ya se puede decir. Aquí ¿Estoy de todavía acuerdo? no hay arbolito de Navidad. No, no, no hay decoración todavía. No, no se asume. Gracias. Estén muy bien, equipo. Nos vemos. Que estén bien. Chao, muchas Chao. gracias.